Les invito a que abran su Biblia ahí en la carta de los Romanos. Estamos en el capítulo número 5. La semana pasada compartíamos 4 bendiciones que Dios nos había otorgado a través de la justificación. Y hoy seguiremos exponiendo pues los argumentos que el apóstol Pablo empieza a darnos en todo el capítulo número 5 para mostrar o para manifestar lo que Dios hizo en nosotros a través de la justificación. Y una de las cosas que evidentemente se muestra a través de la obra que Jesucristo hizo a través de la justificación por medio de la fe en nuestras vidas, es expresar su gran amor que tiene para con nosotros. El amor verdadero, hermanos, siempre conlleva pues una responsabilidad bastante importante y nos compromete a sacrificarnos en alguna medida o en alguna manera. Sin embargo, el día de hoy parece que el amor ya no se traduce en una entrega completa o plena, sino que se da de manera muy poco comprometida, a veces se da de una manera muy medida. Incluso cuando estaba yo buscando información acerca del amor, me encontré con un manual que se llama Manual para no morir de amor. Es de un psicólogo que se llama Walter Rizzo, él es italiano, y él da una serie de principios en los cuales él expresa o él señala cómo debemos de cuidarnos, el no excedernos en el amor que nosotros expresamos o manifestamos a las demás personas. Pero en el caso de Dios, hermanos, ha hecho algo completamente diferente en la expresión y en la manifestación de su amor para con nosotros. Incluso yo podría decir, hermanos, que el amor de Dios es grandioso y que es incomprensible. Uno no puede entender cómo Dios nos haya amado tanto. Y el apóstol Pablo en estos versículos del 6 al 11 nos va a explicar por qué el amor de Dios es tan grande o por qué es tan incomprensible, expresándonos algunas cosas respecto al amor de Dios. Quiero que lean conmigo versículos 6 al 11 de Romanos capítulo 5. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Yo le decía, el amor de Dios es grandioso y es incomprensible, y esto tiene que ver con algunas expresiones de su amor. Lo primero que yo quiero que nosotros pongamos atención en el texto es que ese amor es expresado a través de las personas a quienes es ofrecido. Es decir, podríamos nosotros amar a aquellos que nos aman, podríamos nosotros amar a aquellos que procuran nuestro bien, podríamos nosotros amar a aquellos que están relacionados afectivamente con nosotros y que tienen consideraciones con nosotros. Pero el amor de Dios se expresa hacia personas que tienen cualidades completamente distintas a las que yo les acabo de referir o que les acabo de comentar. Y es por eso, esta es la primera razón por la cual nosotros podemos afirmar que el amor de Dios es grandioso y que es incomprensible. Miren cómo desde el versículo número 5
se nos había dicho en la parte B del versículo 5 del capítulo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero inmediatamente después, el apóstol Pablo habla acerca de sobre quienes se manifestó ese amor y va a hacer 4 declaraciones en estos versículos que nosotros leímos sobre las personas hacia las cuales es expresado el amor de Dios. Y fíjese cómo en el versículo número 6 empieza diciendo: porque Cristo cuando aún éramos débiles. Porque Cristo cuando aún éramos débiles. Y lo primero que notamos es que Pablo quiere hacernos ver, hermanos, que el amor de Dios se manifestó para personas, primeramente, que él cataloga o él menciona como personas que eran débiles. Y esta expresión de débiles es bastante interesante porque una persona débil es una persona que es impotente, es una persona que está enfermo, que está frágil, que es incapaz de hacer algo para tener o para ganar la aceptación de Dios. Pablo refiere aquí que el amor de Dios se expresa de una manera grandiosa e incomprensible porque Dios no amó a una persona que tuviera ciertas capacidades, cualidades o habilidades para poder establecer alguna relación con Él, sino que Él amó a una persona que era completamente incapaz para tener una relación con Él o para poder tener aceptación por parte de Él. Él nos amó a pesar de que nosotros no teníamos nada que aportarle, a pesar de que nosotros no teníamos nada que darle, a pesar de que nosotros no teníamos absolutamente algunas capacidades que pudieran servirle o que pudieran de alguna manera aprovecharle. Dios nos amó a pesar de que nosotros éramos débiles, completamente indefensos, no teníamos ninguna ayuda, éramos impotentes para escapar de la ira de Dios. Y es por eso que el amor de Dios se expresa de una manera incomprensible y de una manera maravillosa para nosotros, porque nosotros no teníamos posibilidad de librarnos del castigo que íbamos a tener que enfrentar por causa del pecado. Éramos débiles y Dios nos amó así. Dios nos amó en esa incapacidad. Sin embargo, hay otra expresión que aparece en el versículo número 8, hermanos, que nuevamente nos ayuda para entender y dimensionar el amor que Dios tiene para con nosotros, porque en el mismo versículo 6, pero en la parte B, luego dice: a su debido tiempo murió por los impíos. Y aquí está la segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo para referirse a nosotros y que nos permite medir el gran amor que Dios tiene para con nosotros, porque no solamente éramos débiles, sino que además se nos dice que nosotros éramos impíos. Esta palabra griega, se utiliza para impíos, tiene un significado que se puede caracterizar señalando algunas cualidades que teníamos nosotros. Una persona impía es una persona que andaba sin darle la debida reverencia a Dios. Era una persona que no solo tenía que ver esto con el que pecara, sino que además tenía una predisposición y un corazón y una actitud completamente opuesta a Dios. Una persona impía era una persona que estaba en rebelión con Dios. Había decidido por ella misma el estar en contra de Dios. No quería acercarse a Dios, sino que quería seguir alejado de Él. No quería agradar a Dios, sino que quería hacer solamente aquellas cosas que a Él le agradaban. No aceptaba lo que era el correcto
o incorrecto según los criterios de Dios o de acuerdo a lo que Dios había establecido, sino que establecía sus propios criterios. No quería ser juzgado por Dios o no quería ser cuestionado en sus estándares morales por parte de Dios. Esas características tenía una persona impía y Dios nos amó con todas esas características. Dios muestra su amor para con nosotros porque Dios, sabiendo que éramos incapaces, débiles, a pesar de que nosotros éramos impíos, Él quiso morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pero hay otra palabra más que aparece aquí en estos versículos que nos ayudan nuevamente a medir el amor que Dios tiene para nosotros. Y esta la podemos encontrar en el versículo 8, cuando el apóstol Pablo de manera contundente dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese la tercera palabra. Primeramente nos dijo que éramos débiles, segundo nos dijo que éramos impíos, y en tercer lugar ahora se nos dice que éramos pecadores. Y esto de ser pecadores, hermanos, hacía que de manera natural nosotros estuviéramos destituidos de la gloria de Dios, pues Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios muestra su amor para con nosotros, aunque no nos parecíamos en nada a Él, sino que éramos todo lo contrario a lo que Él era. Nosotros estábamos contaminados, nosotros estábamos inmundos, nosotros estábamos podridos, nosotros estábamos en una condición terrible, y así Dios nos amó y así Dios manifestó su amor para con nosotros. Pero si fuera poco, hermanos, no solamente Pablo dice que el amor de Dios es algo estupendo, maravilloso, incomprensible, porque se manifiesta para los débiles, se manifiesta para los impíos, se manifiesta para los pecadores, sino también porque el amor de Dios se manifiesta para con sus enemigos. Mire lo que dice el versículo número 10 también de ahí, de este capítulo 5, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quién es un enemigo? Y un enemigo se puede definir simplemente como alguien que se opone a otro, odiándolo y tratándolo de perjudicar. Si usted tiene un enemigo, esa es la cualidad de un enemigo. Un enemigo es una persona que se opone a otro, pero no solamente se le opone. Esos son adversarios, diría el presidente de la República. El que se le opone a otro es solamente un adversario. Pero una persona que es enemiga, además de que se te opone, te odia, y no solamente te odia, sino que busca la manera de afectarte, de perjudicarte o de ir en contra tuyo. Y eso es lo que dice Dios que nosotros éramos enemigos de Él. En Colosenses capítulo número 1, hermanos, versículo 21, también el apóstol Pablo constata y dice que nosotros en otro tiempo éramos extraños y éramos enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, pero Él nos reconcilió. Hermanos, y si no entendemos por qué somos llamados enemigos de Dios, podríamos regresarnos un poquito a lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 18 al 31, cuando él expresa cómo la ira de Dios se revela desde el cielo para aquellos que son desobedientes o para aquellos que practican toda clase de impiedad y de injusticia. Nosotros éramos tan enemigos de Dios, estábamos tan opuestos a Él, que se nos dio una descripción en el capítulo número 1 de cómo nosotros vivíamos. Y mire, yo quisiera que vaya conmigo ahí a el capítulo 1, a los versículos 18 en adelante, para que usted vea cómo sí estábamos
muy opuestos a la voluntad de Dios. Y dice ahí el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, escuche bien, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cualquier persona que se encuentre descrita o se sienta identificada con lo que el apóstol Pablo está diciendo en los versículos 18 al 31, es una persona que evidentemente está enemistada con Dios. Pero el amor de Dios es tan grande, hermanos, que siendo nosotros débiles, que siendo nosotros impíos, que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros enemigos de Dios, Dios mostró su amor para con nosotros y mandó a su Hijo unigénito para que Él muriera por nosotros en la cruz del Calvario y nosotros fuésemos reconciliados con Él. Por eso la carta a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 al 9 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dígame usted, hermanos, si el amor de Dios no es grandioso y es algo que no podemos entender. Dígame usted si no es así. El amor de Dios se manifestó para usted, que no podía de ninguna manera por su cuenta resolver el problema que tenía con Él. Era débil, era incapaz, no tenía posibilidad alguna de acercarse a Él, pero Dios manifestó su amor para usted, porque sabía que si no lo hacía, usted permanecería eternamente en esa condición. Dígame si el amor de Dios no es tan grande, que sabiendo que nosotros no solamente estábamos fallando o estábamos pecando, sino que además lo hacíamos con una actitud rebelde, lo hacíamos a sabiendas de que estábamos mal y no nos interesaba que nosotros estábamos en contra de lo que Dios estaba estableciendo, y a pesar de ello, Dios nos amó a nosotros. Dígame si el amor de Dios no es tan grande, si se expresa o se manifiesta para nosotros que estábamos apartados y estábamos destituidos de su gloria, no nos parecíamos en nada a Él, no teníamos cualidades que se acercaran a Él, pero a pesar de eso, y Él siendo santo y puro, nos amó. Díganos, hermanos, o dígame, hermano, si el amor de Dios no es tan grandioso, si siendo nosotros enemigos, si siendo nosotros personas que incluso le odiábamos a Él,
Aborrecíamos lo que Él nos había mandado y nos había dicho que teníamos que observar. A pesar de eso, Dios nos amó de una manera estupenda y maravillosa. Por eso, hermano, yo quiero decirle a usted, quizás usted piense que usted no merece el perdón de Dios, quizás usted piense que usted no puede ser recibido por Él, quizás usted piense que le ha fallado mucho a Él, quizás usted piense que es indigno de presentarse una vez más delante de Él. Pero el amor de Dios es tan grande que siendo todo eso, Dios le puede recibir. Charles Spurgeon, un predicador inglés, decía al respecto de este texto cuando hablaba en su mensaje y en su sermón: tú dirás, hoy yo soy de los peores en el mundo, pues Cristo murió por los peores del mundo. Oh, pero no tengo el poder para ser mejor, pues Cristo murió por aquellos que estaban sin fuerzas. Oh, pero mi caso se condena a sí mismo. Cristo murió por aquellos que estaban legalmente condenados. Ay, pero mi caso no tiene esperanza. Cristo murió por los que no tienen esperanza. Él es la esperanza del que no tiene esperanza. Él es el Salvador, no de los que están parcialmente perdidos, sino de los que están totalmente perdidos. Así es que si hoy tú has venido pensando que Dios no te acepta, si hoy tú has venido pensando que Dios te rechaza, si tú has venido pensando que no mereces ya el perdón de Dios, quiero decirte, Cristo es la esperanza del que está completamente perdido y del que piensa que no tiene ya ninguna oportunidad más. El amor de Dios es tan grandioso que te puede alcanzar a ti, que nos ha alcanzado a nosotros y que nos puede seguir alcanzando a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo quiere dejar bien claro que el amor de Dios es grande por las personas sobre las cuales se expresa el amor. Miren, un himnólogo llamado Carlos Wesley, hermano de Juan Wesley, iniciadores del movimiento metodista, sabiendo precisamente y entendiendo precisamente el gran amor que Dios había tenido para con nosotros cuando Él cumplió 11 años de haberse convertido, escuchó una frase de un líder moravo que se llamaba Peter Boller, y este líder moravo decía: si tuviera 1000 lenguas, alabaría al Señor con todas ellas. Y al escuchar esto, entonces, él se inspiró y compuso un poema, y él dijo: oh, que tuviera lenguas 1000 para poder cantar las glorias de mi Dios y Rey y sus triunfos alabar. Su nombre trae consuelo, su nombre trae paz, nos libra del temor, salud, aliento y gozo es, vida da al pecador. Quebranta el poder del mal, al preso libra hoy, su sangre limpia al ser más vil. Aleluya, limpio estoy. Oh mudos de su amor hablad, sordos, oíd su voz, oh cojos de emoción saltad, ciegos, ved al Salvador. Señor Jesús, ayúdame a tu nombre proclamar, a todo el mundo en derredor, tu grandeza ensalzar. Hermanos, sin lugar a dudas, el amor de Dios es tan grandioso e incomprensible que el mismo Pablo explica en el versículo número 7 esto, cuando dice ahí en Romanos 5 y 7, pues ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios no murió por los buenos, pero Dios no murió por los justos, pero Dios no murió por los santos, pero Dios no murió por aquellos que eran perfectos. Dios murió por nosotros que éramos débiles, que éramos impíos, que éramos pecadores y que además de ello éramos enemigos de Él. Por eso Juan 3:16 dice: de tal manera
De tal forma amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso también Juan decía: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si usted revisa su historia, si usted revisa su vida, si usted hace un examen exhaustivo de quién es usted y lo que usted ha hecho, entenderá que Dios vino a salvarlo a usted. Con todas esas fallas, con todos esos errores, con todas esas contradicciones, con toda esa rebeldía, con todo ese odio, con todo ese resentimiento, con todo eso, Dios le amó a usted y vino a salvarlo a usted. Por eso el amor de Dios es muy grande. Pero el amor de Dios es grande también, hermanos, porque es expresado a través de las cosas de las cuales nosotros seremos salvos o seremos salvados. Fíjese muy bien, el amor de Dios es grande por las personas a las cuales es expresado este amor, pero el amor de Dios también es grande por las cosas de las cuales Dios nos salvará porque nos ama. Y miren lo que dice ahora el versículo número 9 ahí del capítulo 5 de Romanos. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y esto es lo primero que yo quiero resaltar. ¿Por qué el amor de Dios es tan grande? Porque Dios nos va a librar de la ira. Ahora usted dirá: pero es que Dios nos ama. Si Dios nos ama, entonces ¿por qué Dios habría de estar airado? Bueno, nos quedó bastante claro en el capítulo 1, versículo 18 al 31, que la ira de Dios se revela para aquellos que hacen iniquidad. Hermanos, lamentablemente la mayoría de nuestro evangelismo contemporáneo de manera deliberada evita el tema de la ira. En alguna ocasión incluso alguien me cuestionó por qué yo había dicho que debíamos de predicar más acerca de la ira. Bueno, hermanos, porque hablamos de amor y hablamos de felicidad y hablamos de vida abundante y hablamos del perdón y hablamos de gozo y hablamos de paz y le ofrecemos a la gente todas estas cosas y les preguntamos si no les gustaría tener todas estas cosas, pero ¿saben qué? Estas cosas las pueden obtener solo si se libran de la ira bajo la cual ellos se encuentran. Es decir, si nosotros no les decimos la condición en la cual ellos se encuentran, si nosotros no les decimos lo que ustedes tienen que enfrentar o lo que ellos tienen que enfrentar a causa del pecado en el cual ellos viven, entonces ellos no van a desear el salir de esa condición. Pero es manifiesto, hermano, y usted puede leer tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que Dios está airado con aquellas personas que viven en pecado. Dios está airado, hermanos. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, el mensaje del Evangelio es decir a las personas que están bajo la ira de Dios porque no han aceptado el mensaje que Dios le ha venido a darles, ese mensaje liberador. Y que si ellos quieren salvarse de esa condición y de esa situación, entonces tienen que abrazar la fe de Jesucristo y arrepentirse de sus pecados. ¿Saben? Dios nos puede librar de la ira que Él tiene. Es más, si usted piensa o cree que Dios no está airado, entonces tan sencillo, yo le preguntaría: ¿por qué el sacrificio de Cristo fue tan cruento? ¿Y por qué el sacrificio de Cristo fue tan duro? ¿Por qué el sacrificio de Cristo fue tan sangriento como el que pudimos nosotros ver y sobre el cual nosotros tenemos testimonio? ¿Sabe por qué? Porque la ira de Dios vino sobre Jesús. Porque esa ira
que tenían contra nosotros fue depositada sobre Cristo, y Cristo tuvo que enfrentar esa ira que Dios tenía a causa del pecado, convirtiéndose en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted cree que Dios no está airado, hermanos, entonces piense, si a su propio Hijo, al habernos sustituido, no se detuvo en manifestar su ira de esa manera tan cruenta, ¿por qué lo haría por alguno de nosotros? Pero el amor de Dios es tan grande que Él quiso liberarnos de su ira. Y saben, el día de hoy nosotros podemos estar quizás enfrentando todavía la ira de Dios, y Dios quiere librarnos de esa ira. Mire, hay dos formas principales en las cuales se revela la ira de Dios. La primera manera en la cual se expresa o se manifiesta la ira de Dios en este tiempo es a través del orden moral establecido. Miren, cuando Dios creó el universo y creó todas las cosas, Dios estableció leyes físicas, pero también estableció leyes espirituales y leyes morales. Algunos piensan que solamente Dios, cuando creó las cosas, estableció leyes físicas, y que si tú arrojas algún objeto y lo dejas caer, entonces la ley de la gravedad se va a dejar sentir y ese objeto tendrá que caer a la velocidad que se estableció que debía de caer. Esa es una ley física. Pero así como hay leyes físicas, hermanos, también hay leyes espirituales y hay leyes morales. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida. Hermanos, usted piensa que puede pecar y que no va a haber una consecuencia, está muy equivocado. A veces sin que Dios tenga que intervenir, tan solo porque Él estableció ciertas leyes morales y espirituales, usted va a tener que sufrir las consecuencias de esa ira, porque Dios estableció esas leyes morales. La ira de Dios se expresa a través de eso. Si haces cosas que son inmorales, pagarás por ellos. Tienes que pagar un precio. Si tú estás viviendo una vida disipada, pagarás un precio. Si tú estás viviendo una vida degenerada, pagarás un precio. Si estás viviendo una vida mala, habrá consecuencias por la vida que tú estás llevando, porque estás bajo la ira de Dios. Pero la ira de Dios no solamente se revela a través de ese orden moral, sino también a través de una acción personal. Hermanos, Dios es un Dios que actúa en los hilos de la historia y mueve los hilos de la historia. Dios no es un Dios que ve desde lo lejano y allá muy, muy lejos se da cuenta nada más de si se están cumpliendo o no sus leyes morales. Dios está interesado por lo que está ocurriendo en el mundo. El Salmo 111, versículo 1 dice: Dios juzga al justo y Dios está airado. Hermanos, si usted piensa que Dios no va a actuar de manera personal por algo que usted está haciendo y que es injusto, está muy equivocado. Dios aborrece el pecado. Dios aborrece el pecado. Y Dios no puede permitir que sus mandamientos sean transgredidos. Y Dios no puede permitir, por su carácter santo, que usted viva como usted quiera. Él va a intervenir personalmente y va a hacer algo cuando usted se aparte de lo que Él estableció. No solamente habrá una consecuencia normal y natural, habrá una acción fundamental y principal de parte de Dios. Por eso en Judas, ayer el capítulo número 1, nomás tiene un capítulo, pero lo refiero, capítulo 1 de Judas, en el versículo número 5,
Empieza Judas a decir: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman a las potestades superiores. Y luego dice en el versículo 14 y 15: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Hermano, si no entendemos que estamos bajo ira, si no hemos sido justificados por medio de la fe, entonces, hermanos, tampoco vamos a entender el gran amor que Dios tuvo para con nosotros. En palabras coloquiales, hermanos, usted estaba frío, yo también, no nomás usted, todos estábamos fríos. Estábamos en una situación que nos llevaba directamente a la muerte. Estábamos en una situación terrible, y cuando nosotros nos aportamos de los principios de Dios, bajo la ira de Dios está. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que a pesar de que nosotros estábamos en esa condición, Dios nos quiere librar de su ira. Dios muestra su amor para con nosotros, porque aunque éramos pecadores y teníamos que sufrir la consecuencia de nuestro pecado, Él nos quiere librar de la consecuencia del pecado. Pero hay algo más, hermanos. No solamente somos salvados de la ira, sino somos salvados por su vida. Por su muerte somos salvados de la ira, pero por su vida somos salvados del pecado. Y esto es bastante interesante, hermanos, porque entonces Dios nos está diciendo que Dios quiere no solamente decretarnos justos, sino que Dios quiere que en verdad nosotros lo seamos, y que lo seamos a través de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, y que podamos ser librados nosotros también del pecado. De ese pecado que nos pone bajo la ira, de ese pecado que nos lleva a tener consecuencias morales naturales, Dios también nos quiere librar y nos puede librar. En eso se manifiesta su amor. No solamente en que nos quiere librar del castigo eterno, sino que nos quiere librar de las consecuencias que en este momento nosotros podríamos estar viviendo a causa de un pecado que nosotros cometamos. Porque aunque estemos en Cristo, y aunque seamos nuevas criaturas, y aunque tengamos nueva vida, en ocasiones pecamos. Y ojo, cuando pecamos, no podemos evitar el que nosotros tengamos que enfrentar las consecuencias del pecado. Es decir, nada más porque usted es cristiano, no crea entonces que usted puede adulterar y no va a pasar nada. No piense usted que porque es cristiano, usted puede mentir y no va a pasar nada. No piense usted que porque es cristiano usted puede robar y no va a pasar nada. No piense usted que porque es cristiano usted puede hacer lo que a usted se le ocurra y no va a pasar nada. Eso va a pasar porque hay leyes morales. Pero Dios quiere librarnos también de ello, porque Él quiere darnos una nueva vida. Una vida diferente. Una vida en la cual estamos alineados con Dios y somos librados de las consecuencias de estar viviendo en desobediencia. Por eso dice el versículo número 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos para explicarnos bien esto
más adelante en el capítulo número 6, versículos 5 al 11. Miren lo que dice Romanos, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto viven para Dios vive, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué está diciendo Pablo en el capítulo 6? Lo que está diciendo Pablo es que la muerte de Jesucristo hizo que nosotros muriéramos juntamente con él al pecado, pero que la resurrección de Cristo hizo que nosotros resucitáramos también a una nueva vida. Y Dios nos quiere salvar por su vida de ese pecado en el cual nosotros antes estábamos y para el cual, según lo dice la carta de los Romanos, nosotros ya estamos muertos. Así que, hermanos, el amor de Dios se expresa de una manera maravillosa, primero por las personas a las cuales se expresa su amor. Segundo, no solamente por las personas a las cuales se expresa su amor, sino también por lo que Dios quiere librar a esas personas. Pero en tercer lugar y último lugar, hermanos, el maravilloso, grandioso e incomprensible amor de Dios es expresado a través del alto costo que se pagó. Y esto es bien importante. En estos versículos que leímos, del versículo 6 al 11, en tres ocasiones, el apóstol Pablo refiere que lo que Dios nos lo dio a través de la muerte de Cristo. Miren lo que dice el versículo número 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Si usted va más adelante al versículo 9, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en tercer lugar, si usted va al versículo número 10, dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto Dios nos ama? Que no escatimó en dar ni a su propio Hijo para que nosotros pudiésemos ser librados de la ira venidera y para que nosotros pudiéramos ser librados de la ira a causa de nuestros pecados en este tiempo. Dios nos amó tanto, no solamente por quien nosotros éramos y no solamente por lo que nos libró, sino a través de quien nos libró. Dios pudo haber utilizado cualquier otro medio. Dios pudo haber utilizado alguna otra forma, porque finalmente es Dios. Pero Dios no se negó a entregarse a sí mismo para morir a causa de nuestros pecados. Por eso, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 21. El apóstol Pedro señala en Primera de Pedro 1, 13 al 21. Por tanto, esta es una conclusión. Y es la conclusión para nosotros. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, escuche bien, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué está diciendo Pedro? Lo mismo que ha dicho Pablo. Nosotros no fuimos comprados con cosas corruptibles, como oro o plata. Nosotros fuimos comprados con la sangre del Cordero de Dios. Nosotros fuimos comprados por la muerte y sacrificio de Cristo. Y esto, hermanos, expresa y manifiesta el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Pero quiero decirles una cosa, esto nos compromete de una manera increíble. Usted y yo somos deudores. Nosotros estamos comprometidos con Dios hasta la muerte. Porque Dios, siendo lo que nosotros éramos, siendo débiles, siendo impíos, siendo pecadores, siendo nosotros personas que estábamos enemistados con Dios, porque nosotros teniendo que enfrentar la ira de Dios y Dios librándonos de ellas, porque nosotros siendo perdonados por Cristo y entregado Dios a su Hijo unigénito, hermanos, nosotros estamos hasta la muerte comprometidos. La vida que nosotros debemos de llevar es la vida que Cristo puede dar a través de la resurrección de Jesucristo y a través de venir a nosotros para permitirnos vivir en santidad. Dios quiere, hermano. Dios quiere que nosotros respondamos a su amor. Dios quiere que respondamos a su amor. Sí, es cierto, Dios te ama a pesar de lo que tú eres, pero Dios espera que seas justificado por la fe. Pero Dios espera que puedas ser santificado por su gracia. Pero Dios espera que tú puedas crecer. Pero Dios espera que tú abandones la vida que antes llevabas y que vivas una vida nueva. No podemos seguir siendo los mismos, hermanos, debido al gran amor que Dios tuvo. Mira, hermano, esto no es condenación, como dice Juan 3:36, que leí hace un momento. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y usted puede tener al Hijo y puede tener vida. Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo ya ha sido condenado y está bajo la ira de Dios. El amor de Dios ahí está, presente para todos nosotros, pero hay condiciones para que ese amor pueda venir a nosotros. Por eso Juan 3:16 dice: más a todo aquel que en Él cree, aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es maravilloso y es incomprensible, pero espera una respuesta, hermanos. Y tú y yo tenemos que dar una respuesta. Aquí está Dios amándote. Aquí está Dios para perdonarte. Aquí está Dios para reconciliarte. Aquí está Dios para aceptarte. Aquí está Dios para justificarte. Aquí está Dios para santificarte, porque Él te ama. Pero tienes que dar el primer paso. Él ya dio todo. Ahora tú tienes que responder. Y la respuesta tiene que ser fe y arrepentimiento. Hoy Dios nos invita a que recibamos y disfrutamos de su amor y agradezcamos por su amor. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios por su amor. Y si alguien quiere experimentar ese amor porque
tiene que ser aplicado a través del fe o arrepentimiento. Hoy le quiero invitar a que venga a Dios en fe y arrepentimiento.